Hermanos, vamos buscando 1 Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. ¿Lo tienen? Ok. Antes de todo, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo a compartir su palabra. Oremos. Padre, gracias. Señor, te doy gracias por este día. Te pido tu ayuda, Señor, para compartir tu palabra, tu denuedo, Señor. Reconozco mi necesidad de ti, Señor, y también pido por los que escuchan, Señor. Pido tu ayuda, Señor, para que podamos compartir tu palabra con denuedo, Señor. Podamos compartir para edificación con amor, Señor, y ayúdame, Señor, a compartirlo. Te doy gracias por todo y gracias, Señor. Amén y amén. El título de la enseñanza es Glorificad a Dios en nuestro cuerpo. Vamos a leer del versículo 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía un montón de problemas, hermanos. Un montón de problemas. Había orgullo, habían divisiones, habían peleas, se estaban llevando ante los tribunales unos a otros para resolver sus asuntos. Tal vez alguno debía algo al otro, entonces iban a los tribunales de lo secular y no podían arreglarse entre ellos mismos. La Biblia no nos manda eso. Nos habla de que en la iglesia hay sabios, hay personas maduras en la fe para poder resolver sus situaciones. Y si no se puede resolver, sufrir el agravio. Y hablamos también hace poco de la inmoralidad también en la iglesia. Y Corinto era una iglesia donde había, bueno, de hecho la sociedad de Corinto, todo era, había inmoralidad. Y en el capítulo 5 se ve un caso de inmoralidad que aún ni entre los que estaban en el mundo se mencionaba. Y habían tantos problemas, y esta era la cuestión ahí en la iglesia de Corinto. Tanto llegó a ser la inmoralidad que se justificaban sus pecados, se justificaban ellos mismos, diciendo, Cristo perdona todo pecado y por eso voy a
tener licencia para poder pecar. Pero el Señor no nos manda eso, el Señor nos manda a vivir en santidad. Ah, Cristo nos hizo libres del pecado, no para que vivamos otra vez en pecado. Amén, hermanos. Entonces, glorificad a Dios en nuestros cuerpos. 1 Corintios 6, 12 al 20. Ahora, estamos hablando acerca del pecado sexual. Si ustedes ven en nuestra sociedad, eso es muy común. Muy común la inmoralidad sexual. Muy común que las parejas no se están casando, sino que están en unión libre. Muy común que constantemente hay peleas por infidelidad. Muy común que hay actos depravados. Y la iglesia de Corinto también estaba teniendo dificultades en esto. Tanto así que decían en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y este es Pablo diciendo, Pablo está diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Y a qué se refiere con que todas las cosas me son lícitas? Esta podría haber sido una expresión común en los corintios, que era algo como decir, si Dios me ha perdonado, si Dios perdona todo pecado, entonces es como decir, yo tengo licencia para pecar, pero Pablo les está diciendo que no es así, que este pensamiento no debe ser así. Cuando dice todas las cosas me son lícitas, está diciendo que entre ellos llegaba este pensamiento de decir, bueno, si Dios perdona todo pecado, si Dios nos ha dado libertad, si Dios nos ha dado libertad eh, de todo lo que, del pecado, entonces es como decir, eh, tengo licencia para pecar. Se los pongo así de otra forma. Es como tener el pensamiento de decir, bueno, voy a hacer este pecado. Ay, si Dios me perdona después. Si Dios me perdona. Es que yo soy débil y Dios me va a perdonar. Y ese es el pensamiento que tenían los de Corinto. Todas las cosas me son lícitas, pero dice Pablo, mas no todas convienen. ¿Y qué se refiere a que no todas convienen? Y estamos hablando en el contexto del pecado sexual. Quiero que estén conscientes de que ese era el problema. Había inmoralidad, había pecado sexual. Y cuando hablamos de inmoralidad, acabamos de ver un caso de uno que tenía la esposa de su padre o la mujer de su padre, mejor dicho. Entonces, hasta este punto, hasta este grado de inmoralidad había en la misma iglesia. Tanto era la inmoralidad en Corinto que tenían un templo, el templo de la diosa Afrodita, que habían aproximadamente se menciona que habían 1000 prostitutas, y esas 1000 prostitutas, la forma de adoración era que tenían relaciones y esa era la forma como se adoraba a su diosa. Entonces, imagínense si esto ocurría en Corinto, ¿verdad? En la cultura. Y la iglesia se veía afectada por esta situación de inmoralidad. Todas estas prostitutas bajaban por las tardes a ofrecer sus servicios y también su forma de adoración. Llegó a ser tanto la inmoralidad en Corinto que el acto de tener relaciones se le llamaba corintianizar hasta ese punto. Entonces, era una cultura inmoral y lo mismo estaba afectando en la iglesia. Estaba afectando a tal punto de que los cristianos podían llegar a creer que podían cometer pecados y no ver las consecuencias. Pero Pablo les dice, todas las cosas me son lícitas, como este es como un dicho que tenían ellos, todas las cosas me son lícitas,
pero no todas convienen, dice Pablo. No todas, no todas convienen. ¿Y qué quiere decir que convienen? El pecado sexual daña, daña, y no solo daña, daña, podríamos decirle, daña tanto la iglesia y daño tanto a la persona que comete todo esto, que hay más, si usted es más dañino que que las drogas, es más dañino que el alcohol, la inmoralidad. Han visto, no sé si ustedes, pero los matrimonios, hay matrimonios que han sido destruidos por la inmoralidad. Hay personas que han muerto por este tipo de pecados. Hay, hay familias destruidas. Hay personas que llegan a tener rencor toda su vida por esta situación de inmoralidad. Y eso es normal en nuestra sociedad, en la actualidad. Las consecuencias son tales que llega a afectar nuestro cuerpo físico, porque hay enfermedades venéreas, porque hay también embarazos, porque hay depresión también. La inmoralidad sexual afecta a un nivel físico, a un nivel espiritual. Nuestra mente se ve afectada y Dios detesta la inmoralidad sexual. Daña como ningún otro la inmoralidad, como ningún otro pecado, tal así que provoca incluso adicción, o mejor dicho, provoca que una persona esté esclavizada, no adicción, esclavizada a ese pecado. El pecado sexual o la inmoralidad sexual esclaviza. Una persona no se sacia. Una persona siempre va a querer más. Una persona que comete inmoralidad va a querer más y va a ir cayendo en una situación de más decadencia, de más decadencia. Eso es real, hermanos. Es peligroso la inmoralidad sexual. Es peligroso para nosotros y lo digo no con el fin o sea, es con el fin de amar a esta iglesia y de decirles, hermano, no es bueno, no es bueno. Produce amargura, produce odio, produce chismes, produce difamación, destruye los matrimonios, destruye los hogares, causa sufrimientos, causa enfermedad, trae consecuencias graves a nuestra vida. Una persona que, que se ve afectada, ¿verdad? O sea, la inmoralidad destruye un matrimonio y ese matrimonio va a ver a los dos sufriendo muchas veces, o a los hijos sufriendo. Ese es el pecado, daña. Cuando dice, no todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y hablando en el contexto de la inmoralidad, el pecado de la inmoralidad daña, daña a tal grado que afecta físicamente, afecta espiritualmente. Y si no vemos el caso de David cuando pecó con Betsabé, su pecado lo llevó. Primero, él estaba, era el tiempo de guerra y él no estaba en la guerra. Él estaba en su casa y estaba en la parte alta durmiendo. Y de ahí se asomó a la ventana, se subió al balcón y miró a una mujer. Y entonces la codició, no solo la miró, la codició y después la mandó a traer. Y durmió con ella. Y después de haber dormido con ella,
quedó embarazada ella. Después él dijo, bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner a este hombre al frente de la batalla, al esposo de ella, porque como él era el rey y había guerra, entonces lo quería poner al frente. Bueno, de hecho, quería echarle el hijo a él, pero no pudo, porque este hombre era recto. Y después de eso, entonces lo mandó al frente de la batalla y ahí murió, o mejor dicho, lo mató David. Entonces, es algo que trajo consecuencias para David también, porque las consecuencias que hubo en David, su hijo, el que iba a nacer de esta cuestión, de este acto de inmoralidad, su hijo murió. Su casa, la espada nunca se apartó de su casa. Su casa estuvo siempre en pelea, en lucha, y sus hijos también se rebelaron. Dios dijo, estas son las consecuencias que vas a tener. Y así sucedió. Y así también la inmoralidad trae consecuencias a nosotros. Daña la familia, daña nuestras vidas, daña a un nivel que no es como cualquier otro pecado. No es como cualquier otro pecado. Am, si nos vamos a Proverbios 5:3, este pecado no solo es altamente dañino, también es un pecado que es fuertemente tentador. O sea, es algo que es difícil, o sea, difícil si se nos presenta un pecado de esto. Ok, Proverbios 5:3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan que, y su paladar es más blando que, ok, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y aquí habla de la seducción de una mujer que es ramera o prostituta a alguien, a un joven, dice, y este es Salomón dándole consejo a su hijo, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, o sea, ella seduce con sus palabras, seduce con adula con sus palabras. Y así es el pecado, se nos presenta así con una mujer o viceversa. Un hombre también a una mujer, no necesariamente tiene que ser eh, de una mujer a un hombre, sino un hombre a una mujer. Porque yo he escuchado algunas mujeres que a X mujer que decía, es que me habló tan bonito, pero me hizo sentir tan especial, decía. Y yo, y entonces aquella mujer estaba y tenía un esposo que es fiel, yo creyente también, lo escuchaba con música cristiana, pero aquella mujer quería escuchar esas palabras de ese hombre que le decía que era especial, que era bonita. Y así ocurre, hay una seducción a la inmoralidad. Dice Proverbios 2:16 que la mujer extraña halaga con sus palabras. Si me ayudan a buscar, dice, serás librado de la mujer extraña, Proverbios 2:16, que de la ajena que halaga con sus palabras. O sea, es así. Ella halaga con sus palabras, pero viceversa también un hombre puede hacer eso también. Ahora, este pecado de la inmoralidad se presenta como algo que es así como en Génesis 3:6, cuando la mujer fue tentada y dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primero, era agradable a los ojos. Segundo,
y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y el pecado del pecado sexual se presenta así también. Es algo que bueno, se nos presenta como algo bueno, como algo que es bueno, decimos, que es agradable a los ojos. No se va a presentar como algo agradable a los ojos. También es algo que dice codiciable, decía, dice el Génesis, pero el pecado también sexual se presenta como algo que es codiciable, que es algo que yo quiero, que deseo, que me ofrece algo que yo quiero, que no tengo en mi casa, podemos decir. Pero es un engaño, hermanos. Es algo que al final lo que trae, dice el versículo 4, Proverbios 5:4, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Primero trae amargura a nuestra vida. Al final de todo esto trae amargura y es agudo como espada de dos filos, trae dolor, hermanos. Trae dolor a nuestras vidas. Y si no, mírenlo. Miren esas parejas que están ahí, que se han metido en inmoralidad, han venido y es un solo desastre. No sufren ellas. Al final uno termina yéndose y quedan ella o él solo. Y no, y se sienten, podrá tener todo lo demás, pero podrá tener dinero, cosas, pero su matrimonio está destrozado. Eso es lo que produce la inmoralidad, dolor, amargura. Amargura en los hijos también, amargura en todos los familiares. Ahora, también dice el versículo 5, Proverbios 5:5, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Cuando alguien se mete en la inmoralidad, cuando alguien se mete con una mujer extraña, una prostituta, podríamos decir, no necesariamente tiene que decirle prostituta, con alguien que está ahí, que está dispuesta a cometer cualquier acto de inmoralidad, lo que va a suceder es que puede ser la muerte para la persona que está cometiendo este acto de inmoralidad o este pecado sexual. ¿Por qué? Porque hay, tal vez esta persona tiene otro celoso y que puede matarlo. O puede ser, no sé, hay tantas cosas, hay tantos que los han matado por eso. Su, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. En el versículo 6, o sea, estas relaciones no son estables. Al final no son estables, no crean que van a durar, porque algunas veces lo que une estas relaciones es más el, el deseo o puede ser un interés económico, pero no es el verdadero amor. Por lo general terminan. Am, el versículo 7, ahora pues, hijos, oídme y no apartéis de las razones de mi boca, no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta. Es interesante que lo que recomienda no es que vayamos a enfrentar este pecado, no es que nos quedemos enfrentando el pecado este de inmoralidad o que se nos presente una mujer o viceversa, un hombre. Salga corriendo, dice. Huya, apártate, dice, aléjate de ella, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, ni siquiera vayas, ni te acerques, por lo peligroso que es. Y si no, miremos el ejemplo de, de José.
José en Génesis 39, 6 al 12 dice, si lo tienen ahí, Génesis 39, 6 al 12. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Este es Potifar, ¿verdad? Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, ¿cómo era José? Ah, exactamente. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos ¿en quién? Y dijo, ¿cómo le dijo? Qué, qué poca, ¿verdad? Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Él sabía que ese pecado era contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella ¿lo qué? Lo asió por su ropa diciendo, ¿cómo? Duerme conmigo. Entonces él se quedó ahí viendo. ¿Cómo dice ahí? Dejó su ropa en las manos de ella y ¿qué más? O sea, él no se quedó pensando ahí, ¿qué hago? No, si se queda pensando ahí, no sé qué hubiese pasado. Él huyó. Hermanos, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Huir, huir de este tipo de tentación. No quedarnos ahí. Muchas veces, am, y lo digo así, ¿verdad? Damos jalón a algunas hermanas, pero hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que ir acompañado mejor. No por, es por guardarnos. Otra cosa, puede ser que donde sea se nos presente algo así. ¿Y qué hay que hacer? Hermano, huya, salga corriendo. No se quede escuchándola. Dice que José no la escuchaba. Dice que dejó su ropa ahí porque ella lo asió, lo agarró y adiós, dijo, me voy. Y huyó y salió. Am, no se quede a altas horas de la noche con alguien que es su empleada solo. No se quede con alguien que es del sexo opuesto. No, no se quede. Cuídese mejor. Los jóvenes también cuídense. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, dice. Proverbios 5:9. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y lo que nos trata de decir aquí es que involucrarse en una relación sexual ilícita lleva a la pérdida de la salud, de las provisiones, del honor, del respeto, de todo eso. Ahora, ¿cómo mira Dios la inmoralidad? ¿Cómo, cómo mira Dios la inmoralidad? Primero, en Primera de Corintios 10:8,
Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000 mató el Señor en un día por este pecado. Y tenemos el ejemplo de David en segunda de Samuel, donde David experimentó todas las consecuencias del pecado. Él se arrepintió al final y escribió el Salmo 51, Salmos 32 también. Y él se arrepintió, pero experimentó las consecuencias del pecado. ¿Qué experimentó David? Dice, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, dice. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y varios de sus hijos fueron rebeldes, celosos, egoístas, y su familia fue un terrible caos en la casa de David, aunque David se arrepintió, experimentó las consecuencias del pecado. Dios detesta el pecado de la inmoralidad. Y no podemos decir como la iglesia de Corinto es, todo me es lícito, ¿verdad? No, no podemos llegar al punto de decir, Dios me perdona. No. El 12b, 1 Corintios 12b, todas las cosas me son lícitas, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado domina. El pecado de sexual domina también. Domina a tal punto que una persona queda esclavizada a ese pecado. Cristo nos ha hecho libres. San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo nos hace libres del pecado, pero uno voluntariamente puede elegir el pecado, así como estaba hablando Juan y decía que uno puede, que he puesto delante de ti lo bueno y lo malo, o el bien y el mal, creo. Así también uno puede elegir, ahora en Cristo puede elegir no pecar, pero también puede elegir pecar. Y el problema cuando uno elige pecar en esta área de la inmoralidad sexual es que esto esclaviza. Esto trae esclavitud. Yo no sé, pero ustedes pueden ver a hombres o mujeres que andan de un lado a otro, de un lado a otro con mujeres, no se detienen, no se sacian. Mujeres que andan con uno, dejan a ese, no les agradó, buscan otro y otro y otro. Esclaviza. Y no solo en eso, también la inmoralidad, estamos hablando de pornografía y todas estas cosas. Esclaviza, hermanos. Esclaviza. Todo esto esclaviza. Salmos 1:1, este es el proceso para dominar del pecado. Primero dice, Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿En qué no anduvo el consejo de malos? Entonces, primero no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en qué? Camino. Ya estamos no solo consejos, sino que ya está en el camino. Y ya se sentó en silla de escarnecedores, de burladores. Así es el proceso. Primero nos asociamos de nuestra propia voluntad con el pecado. Con este pecado hay que tener mucho cuidado porque podemos permitirlo primero, pero luego nos acostumbramos, ya lo toleramos y después lo practicamos. Hermano, es así, se lo voy a poner así. Algunos, yo no sé si algunos tienen esto, pero bueno, lo voy a mencionar. En nuestros celulares podemos tener esta aplicación de TikTok. La instalamos, la permitimos. Hermanos, ahí no hay nada bueno. Ahí hay solo desnudez, solo mujeres bailando o hombres bailando o
homosexuales bailando y lo permitimos. Primero lo instalamos y nos sorprendemos al principio, pero lo dejamos ahí. Luego lo toleramos. Lo toleramos. Y después de que lo toleramos, esto nos puede conducir a un pecado mayor, o mejor dicho, nos puede conducir a otro, algo más. O sea, porque el problema es que cuando nos involucramos en un pecado de esto nos lleva cada vez en una espiral de descendencia. Cada vez vamos más y más cayendo bajo, cada vez más y más esclavizados. Esa es la realidad. Y parece que es mentira, pero es cierto. Y es cierto para los hombres y para las mujeres también. Hemos dejado entrar el mundo en nuestras vidas, o sea, la inmoralidad en nuestras vidas. Ya no nos hace ni cosquillas cuando vemos eso. Ya cuando vemos la televisión, ya hemos visto lo peor, entonces ya podemos ver un programa y no nos da. No nos da ni nos asusta ya. Ya podemos incluso vestirnos como esas personas. Eso afecta hasta nuestra conducta. Vivimos, nos vestimos como esa clase de mujeres que salen ahí. Esa es la inmoralidad. Pero la Biblia no nos manda a hacer eso. La Biblia nos manda a ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y la santidad tiene que ver con apartarse de este tipo de cosas. La Biblia dice en Romanos 6, 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No reine, dice. El pecado puede reinar en un creyente si lo dejamos. Si abrimos la puerta a la inmoralidad, puede reinar en nuestras vidas. Puede esclavizarnos. Pero la Biblia no nos dice, no nos manda a que reine, sino dice a presentar vuestros miembros, a presentarme yo delante de Él en oración, a presentarme todos los días delante de Él, mis ojos, mis manos, mis pies delante de Él todos los días. Señor, te necesito. Señor, aquí está, presento mi vida delante de ti en un sacrificio. Quiero pedir perdón. Quiero pedirte que me ayudes a vivir en santidad. Pero si no nos presentamos a Dios delante de Él todos los días y nos estamos presentando al pecado, a todo lo que hay en el mundo, entonces estamos viviendo de una forma como el mundo. Y eso no nos manda el Señor. Entonces, ¿cómo puedo ser libre de esto? Entender que Dios nos ha hecho libres del pecado y que no debemos estar en esclavitud. Debemos arrepentirnos, como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. No solo basta con decir perdón, sino, Señor, yo quiero apartarme. No quiero vivir para esto, sino quiero apartarme. El verdadero arrepentimiento no es decir, ay, caí y vuelvo otra vez, ay. No, el verdadero arrepentimiento es alguien que pide perdón, pero no solo pide perdón, sino que decide también apartarse, apartarse. Y va a estar, no va a correr hacia el pecado, sino que va a salir huyendo del pecado. Se aparta. Se necesita determinación también. En Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Una determinación de presentarse delante de Dios todos los días.
no, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Es su oración así? Es su oración que cuando usted está delante del Señor le dice, Señor, yo no te quiero fallar. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no puedo, que en mis fuerzas yo te voy a fallar. Y vengo a ti en oración hoy y mañana y pasado y todos los días vengo a ti porque te necesito, Señor, porque en mis fuerzas no puedo, porque quiero que tú me cambies. Quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Quiero que tú trabajes en mi vida y quiero ser más como tú, Señor, y menos, y alejarme de todo pecado. Es una determinación de buscar con todo su corazón. No me dejes desviarme de tus mandamientos y de decirle, Señor, si voy por mal camino, Señor, corrígeme, corrígeme, pero no me dejes ir por el mal camino. Corrígeme. Si voy por mal camino, Señor, corrígeme, disciplíname, pero no me dejes en mi pecado. No quiero el pecado, te necesito. Es una cuestión de que necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón yo determiné vivir para el Señor, llenarme de su palabra todos los días. Que mi deleite sea la palabra de Dios. Que mi deleite no sea Netflix, no sea HBO, no sea películas, la televisión, que mi deleite sea la palabra de Dios, que cuando yo me levante de mañana, de madrugada y diga, Señor, aquí estoy y quiero orar y quiero meditar en tu palabra, ayúdame, quiero leer, este año quiero leer la Biblia y que ese sea mi deleite, llenarme y va a experimentar un cambio en su vida. Pero si usted no lo hace, nunca va a experimentar victoria en su vida. No lo va a experimentar. Si usted quiere gozo verdadero, aquí está el gozo. Miren, esto no es mentira, esto es real. Si quiere experimentar el gozo, una transformación en su vida, pase tiempo aquí. Si quiere que Dios lo cambie, esta es la palabra de Dios que transforma su vida, que le cambia verdaderamente. Pero cuando usted se disponga de todo su corazón a llenarse de ella, y no a seguir en lo mismo. ¿Quieres los mismos resultados? Siga así, sin hacer, sin buscar la palabra de Dios. Siga así, sin estar dependiendo de Él. Y va a ver que no va a progresar. Huya de este pecado, porque también es necesario huir, porque han habido pastores, han habido familias, han habido 1000 personas que han caído en este pecado y están destrozados. Rinda cuentas, porque el Señor también nos llama a rendir cuentas de nuestra vida. En San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice. El amor de un hermano también, que le ame y que diga, miren, yo necesito pedir tu ayuda, tengo este problema, necesito pedir tu ayuda. Rinda cuentas también. Hermanos, aquí estamos llevando estudios y yo quiero animarles a que no dejen el estudio, a que se esfuercen, porque eso es lo que va a hacer transformar su vida y esta iglesia. Estamos llevando vida de éxito, llévelo, esfuércese. Estamos llevando el Dios que adoramos también, esfuércese. Eso va a cambiar nuestras vidas.
El pecado sexual también pervierte los propósitos de Dios. Versículos del 13 al 20. Cuando dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el cuerpo, perdón, y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor también nos levantará, no, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora, cuando hablamos de las viandas, estamos hablando de el alimento. ¿El alimento es para qué? Para el estómago. Dice, el alimento es para el estómago, pero el cuerpo, dice, pero tanto lo uno como lo otro lo destruirá Dios. Ahora, ¿a qué se refiere con que el alimento o las viandas es para el vientre o para el estómago? Lo que nos trataba de decir es que ellos estaban haciendo como un dicho o una analogía, digamos, así como el alimento es para el cuerpo, para el estómago, así también el deseo sexual o la sexualidad es también para el cuerpo. O sea, ellos están diciendo, es algo normal que nosotros cuando tengamos un deseo lo satisfagamos, así como cuando queremos comer, como cuando tenemos hambre, entonces hay que comer. Así cuando tengo deseos también voy a satisfacerlo. Eso es lo que prácticamente ellos estaban diciendo, pero Dios les está diciendo en ese mismo, en esos versículos les está diciendo Pablo que, permítanme, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Lo que le está diciendo, esto del que el alimento es para el estómago, eso es algo temporal, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para que cuando usted sienta deseos pueda complacer su deseo sexual con quien quiera, con quien sea y donde sea. No, no es así. Le dice Pablo a los Corintios, no es así, porque hay una relación que es más duradera que esto del alimento y el estómago, que es la relación el, entre el cuerpo y nuestro Señor, nuestro Dios. Porque él mismo dice ahí, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Hay una relación entre este cuerpo físico y nuestro Dios, porque Dios va a resucitar este cuerpo. Un día nosotros vamos a resucitar y este cuerpo es del Señor. Dios no ha preparado, o mejor dicho, nos está preparando para una relación eterna, pero nosotros que somos del Señor, que nuestro cuerpo es del Señor, estamos, digamos, los de Corinto estaban queriendo tener relaciones con ilícitas y no ven que la relación, que su cuerpo ya no es de ellos, sino que es del Señor y que Dios está preparando para tener una eternidad con nosotros, con este cuerpo. Entonces, el cuerpo no es para la inmoralidad.
sino para el Señor. Y es algo que Dios nos ha comprado con precio de sangre. Es algo que Dios nos compró y nos compró completo. Este cuerpo va a ser resucitado. Y si no, lea 1 Corintios, que ahí habla de que este cuerpo va a ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la inmoralidad no cabe aquí. La inmoralidad no cabe. El estómago, la relación que estaban haciendo ahí entre el estómago, eso decía Pablo, eso lo va a destruir el Señor, pero nuestro cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor. Y si nuestro cuerpo es para el Señor, yo no puedo unir mi cuerpo a alguien a una ramera, podríamos decirlo, a alguien, otra mujer, mejor dicho así, no podríamos. O acostarme con alguien que no podría, porque no es para la fornicación el cuerpo. El cuerpo es para el Señor. Y si Dios lo ha preparado para la eternidad, para que estemos con Él, para pertenecerle a Él, no puedo yo agarrar mi cuerpo e irme con alguien ahí y cometer actos de inmoralidad y estar tranquilo. Pero no solo eso, mi cuerpo también es miembro de Cristo. En el 15 al 18 habla de eso. Dice, ¿no sabéis no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando está hablando aquí del cuerpo, hermano, está hablando de que este cuerpo físico es miembro, o sea, somos miembros de Cristo. En pocas palabras, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, si nosotros somos su cuerpo y venimos y nosotros, siendo miembros del cuerpo, venimos y nos unimos con un acto de inmoralidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando el cuerpo de Cristo, estamos agarrando a Cristo porque Él vive en nosotros y estamos uniéndolo ¿a quién? A una ramera. Y cuando dice ramera, o pues no necesariamente tiene que ser una mujer que sea prostituta, que digamos que está allá en un lugar cobrando, es cualquier mujer que está dispuesta a hacer eso. Entonces, estoy agarrando el cuerpo de Cristo y lo estoy uniendo con alguien que es una ramera. También todo eso. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Siendo los miembros de Cristo, estoy poniendo, Él vive en mi vida. Yo soy miembro, yo soy parte de ese cuerpo de Cristo y estoy diciendo, mi cuerpo, o sea, el miembro que soy yo, un miembro de Cristo, estoy poniendo a Cristo como que esté unido también con esa mujer. Porque cuando dice serán una sola carne, no es solo una unión física, es una unión también espiritual que ocurre. Algo ocurre ahí. Entonces realmente yo estoy como diciendo a Cristo, lo estoy tomando así, el cuerpo de Cristo lo estoy poniendo en una situación de inmoralidad. A Cristo, porque yo soy de Cristo, porque soy miembro de Cristo.
y lo estoy poniendo así, a mi Señor, estoy manchando su cuerpo. Pero también nos habla que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el versículo 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Como dice, no somos, nos pertenecemos, ¿o de quién somos? No sois vuestros, dice, porque habéis sido comprados por precio de qué? Por precio, ¿verdad? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son? Entonces somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nuestras vidas, es Dios. El Espíritu Santo no es el Espíritu Santo mismo. Dios mismo habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Imagínense haciendo un acto de inmoralidad en lugar de adoración. El acto de inmoralidad es, nosotros somos el templo. Y cometiendo algo así, ¿quién se va a desagradar? Nuestro Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad. Y este glorificad es un mandato. Está en un modo imperativo. Y nos está diciendo, glorifiquen a Dios con su cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos le pertenecemos al Señor. Entonces no debemos cometer ningún acto de inmoralidad. Am, Hermanos, yo quiero animarles a eso. La intención aquí no es juzgar. La intención aquí es que nos volvamos al Señor. La intención aquí no es am, destruir, sino amarles en el Señor y decirles, hermanos, necesitamos vivir para el Señor en santidad. Necesitamos vivir de tal manera que traiga gloria al Señor. No podemos seguir viviendo de tal manera que no demos gloria a Dios con nuestro cuerpo, con lo que hacemos. Nuestra mente también es parte que debemos cuidar. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás meditando en su palabra todos los días? De tal modo que ya no te agrada vivir para el pecado, que te estás apartando del pecado y estás queriendo vivir para él. Estás queriendo que tu vida sea diferente. Estás cansado de de todo el pecado, de la inmoralidad. No estás cansado de ver, de sentirte sucio, de sentirte mal. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia, Dios nos puede limpiar y hay que determinar vivir para Él, para glorificar a Él, para vivir como Él quiere que vivamos, para que nos deleitemos. No, yo me he dado cuenta, hermanos, que la satisfacción más grande muchas veces no es tener una pareja. Con mi esposa yo la amo y la quiero mucho
la amo y me deleito con ella, pero mi mayor deleite, lo que trae más gozo a mi vida, es mi Señor. Lo que me ayuda a amarla más a ella es mi Señor. Es, es conocerle a Él, es amarle a Él, es que Él me ama. Y aquí está su palabra. Es que vamos a pasar una eternidad con Él. Entonces, hermanos, ¿cómo quieren vivir? ¿Para el Señor o quieren vivir para sí mismos? Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Glorifiquémosle con nuestro cuerpo. Oremos. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Señor, hemos permitido la inmoralidad en nuestras vidas muchas veces. Como decía, Señor, huid de la fornicación, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón. Ayúdanos. Como iglesia te pido que esta iglesia, Señor, se levante. Hombres santos, mujeres santas, Señor, que vivan para ti, que vivan para ti, que vivan en tu palabra, que se aparten, Señor, para tu gloria, que su deleite sea tu palabra. Te lo pido, Padre, te lo suplico por todos nosotros. Ayúdanos, Padre, a dar gloria a tu nombre, a dar gloria a ti. Te lo pido en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén.